Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Decisiones que Cuentan. Te saluda tu amigo y servidor Egbert Weatherborn, contento de estar contigo una vez más para hablar, discutir, aprender, soñar sobre el maravilloso, esa palabra se me enreda, ¿verdad? Maravilloso, ya van 2 veces que se me enreda, maravilloso mundo del emprendimiento. Aquí, una vez más, por la plataforma de Movida Hispana, trayéndote información de mucha utilidad. Y como ustedes lo pidieron, hoy tenemos la segunda parte del programa La Psicología de la Mentira. Con alguien que ya es parte, ya no es el invitado, es parte de la casa. El amigo Nelson Hernández va a estar nuevamente con nosotros, esta vez complementando lo que hablábamos en el programa anterior del concepto de mentira, la manera en que se expresa, lo del polígrafo. Hoy vamos a hablar sobre tips. Hoy te queremos dar a ti las herramientas para que tú, en tu función de padre o madre, en tu función de jefe o jefa, o de miembro de un equipo, de emprendedor, emprendedora, tengas las herramientas para identificar cuando no te están diciendo potencialmente la verdad. Los tips que Nelson nos va a dar hoy son tips que van a ayudar a aproximarnos, a tener la capacidad de identificar señales bastante fuertes. Todo siempre es relativo, hay que tener mucho cuidado, como Nelson les explicará. Pero sin más, le damos la bienvenida a Nelson Hernández. Nelson, bienvenido a Decisiones que Cuentan nuevamente. ¿Cómo estás? Hombre, muchísimas gracias en esta tercera invitación. La verdad, muy emocionado de volver a compartir con tu audiencia, con vos, un tema que a mí me apasiona, que es el de detección de mentiras. Sí, total. Yo también estoy muy contento y vamos al grano, Nelson, porque la gente está con ganas. La gente me dice, oye, me escribieron tanta gente después del último programa. Me dice, Dios mío, pero qué cosa más. Yo le digo, no se preocupen, vamos a estar de nuevo con Nelson. Y aquí lo tenemos. Nelson, vivimos en un mundo de donde han aumentado exponencialmente las interacciones que llevamos adelante. Antes era básicamente lo que vivíamos en persona, en nuestras interacciones diarias, en el trabajo, en la escuela. Ahora tenemos el entorno digital. Entonces tenemos la posibilidad de llegar más lejos, de interactuar con personas que están a distancias importantes de nosotros. Cuéntanos, ¿qué tips podemos darle a la audiencia para que puedan tener ese sistema de alerta que les pueda decir, hey, potencialmente estás frente a una situación en donde estás o te están argumentando algo alejado de la verdad o una mentira? Cuéntanos un poquito, ¿se puede desarrollar la habilidad de poder identificar cuando estamos frente a algo que nos suena raro y como que puede no ser cierto? Claro, hombre, hay unos tips muy sencillos. Hoy vamos a ver unos par de tips del FBI y de la CIA, es súper sencillo. Mira, el primer tips más divertido, y esto a la gente le va a dar mucha risa, es que en el programa anterior te decía que la mentira es una historia. Como historia tiene cronología y la gente se aprende la mentira de principio a fin. Pero vos querés sacarlo de casilla totalmente, desbalancearlo, decirle que te cuente la misma historia al revés, o sea, del final hacia el principio. Si la persona miente, van a haber lagunas temporales que él no va a poder repetir en orden. ¿Por qué? Porque como él solo se aprendió la mentira en una sola dirección, no la puede repetir al revés. ¿Ok? Wow. Y ahí, y en esos vacíos, en esas lagunas de secuencia, ahí ya lo agarraste en la mentira. Ese es el primer tips. El segundo tips para nuestra audiencia, súper sencillísimo, es que cuando estemos en una conversación, usted tiene que tener una escucha activa. Y si la persona dice, bueno, es que el día de ayer yo llegué a las 8 de la noche cansado del trabajo y me puse a ver televisión. La técnica es repetirle las últimas 3 palabras a las 8 de la noche. Sí, es que había un trabajo muy pesado, era cierre de mes. Había un cierre de mes. Sí, o sea, si la persona te está diciendo la verdad, él va a poder continuar la historia. Pero cuando vos le estás repitiendo las últimas 3 palabras, primero le estás dando a entender que lo estás escuchando, que hay una conexión empática. Y segundo, si es una mentira, vas a verlo comenzar a sudar en la frente casi que instantáneamente, lo vas a ver balbucear. ¿Por qué?
porque no es capaz de continuar una historia. Yo en el programa pasado dije que para mantener una mentira central tenías que inventarte 20 más. Y eso de repetir las últimas tres palabras que la otra persona dijo, te da pie a mantener el diálogo o para inmediatamente darte cuenta que hay cosas que no son congruentes. ¿Ok? Tercer tips es algo que se llama etiquetado o label. ¿Qué significa? Bueno, es que ayer fuimos a ver el partido de las grandes ligas y vieras qué tremendo juego. Sonó muy interesante ese juego. O sea, ¿qué es etiquetar? No te voy a decir, tú suenas interesante, yo pienso que, yo creo que no, sino él sonó interesante, parece divertido, me llama la atención. Esas aperturas, esos etiquetados sobre lo que te está diciendo la persona en su actividad, le da pie a que la persona siga hablando. Si la persona se queda callada, ya, lo agarraste en una alerta roja que te invita a explorar más si la persona te está diciendo la verdad o no. Fíjate qué Ajá. tips tan sencillos te acabo de decir en menos de 5 minutos. Sí, total, total. Estoy fascinado pensando en cómo he visto eso, de hecho, antes, en otras instancias gente lo ha escuchado, incluso en películas, pero muy, muy interesante. Ahora, yo creo que uno tiene que tener cuidado, Nelson, y tú creo que has sido muy claro en cuando uno va a señalar a alguien como mentiroso. Sobre todo si no eres Correcto. una autoridad de instrucción sumarial o eres alguien que está dedicado a investigar los delitos, sino en un día a día. En cuanto a interacciones profesionales, si yo logro identificar la mentira, Ujú. ¿existe alguna manera de que debo comunicarle a mi contraparte de que en efecto me he dado cuenta que es una mentira? Y cómo uno puede hacer para que dentro de un escenario de mentiras, yo me imagino que dependiendo de no es lo mismo que estés hablando con tu hijo, Ujú. que tú seas vicepresidente en una empresa y estés hablando con un subgerente, Ujú. pero pensando en un entorno, perdón, profesional, ¿cuál es la manera en que tú recomiendas en que uno pueda abordar cuando tienes una situación donde pareciese de manera inequívoca de que estás frente a alguien que te está mintiendo? Ujú. Bueno, documentarlo, porque siempre va a haber una controversia cuando es mi palabra contra la tuya. Y se necesita documentar esa situación sí o sí. O sea, en este preciso instante, fulanito de tal, durante la entrevista de trabajo, yo le hice las siguientes preguntas cuyas respuestas fueron. Esto me llevó a preguntar adicionalmente, dado que esta situación me generó una duda muy importante. Y en temas de recursos humanos, en temas laborales, para que tengas una idea y una estadística, una de cada tres personas miente en su entrevista de trabajo o en su hoja de vida. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Usted habla inglés? Sí, como no. ¿Lo escribe? ¿Lo entiende? ¿Lo habla? Sí, al 100% que sí. Yo te cambio la entrevista a inglés inmediatamente. De hecho, a mí me lo hicieron una vez en una entrevista y yo dije que sí, yo hablaba inglés, me cambiaron la entrevista a inglés y yo pude sostener la entrevista sin ningún problema. Y eso inmediatamente, si la persona no habla inglés, ya ahí te descubriste la verdad, porque la mentira no tiene patas largas. Entonces, ¿qué sucede? Es tema de documentarlo. Algunas personas, yo he visto CEOs que te dicen abiertamente, esta reunión está siendo grabada. ¿Acepta usted esta condición? Ahí te dan la libertad de decir sí o no. La mayoría de las personas te dice sí, porque no espera una situación confrontativa. Pero también viene la sagacidad del entrevistador, del CEO, del jefe de área, del jefe del departamento, donde tiene que saber preguntar, porque aquí viene una parte interesante, Edgar. No existen malas respuestas, sino malas preguntas. Y Ok. es aquí donde a nuestros invitados yo los invito también que a explorar el tema del coaching, que es el arte de hacer preguntas. Porque la misma persona se va a ir metiendo en un pantano cuando se dé cuenta que no puede responder. Muy, wow, muy interesante, muy interesante este tip que le estás dando a los jefes de recursos humanos que hoy día
bueno, y siempre han sido quienes les toca interactuar con el recurso humano, perdón, valga la redundancia, en las empresas. En el programa pasado, tú hablabas sobre cómo hay personalidades letales y que eran letales porque, en efecto, de manera literal, me sorprendió, yo no sabía eso, te pueden llevar a la muerte. No necesariamente que te maten, sino que la situación que vives con ellos te puede llevar a la muerte. ¿Tú podrías profundizar un poquito sobre el tema de a qué hacías referencia, a qué se hace cuando dice que son letales y que te pueden llevar a la muerte? ¿Qué significa en la práctica? Ok, a la gente que puede considerarse literalmente a la muerte, te pueden orillar a una situación donde la misma persona decide quitarse la vida porque no encuentra una salida viable para poder sostener esa relación con una personalidad letal como un psicópata o un narcisista. Te puede llegar a la muerte porque te puede matar el alma, te puede quitar tu autoestima Ok. también. O sea, no necesariamente es literalmente quitarte la vida, pero sí te puede quitar las ganas de vivir, las ganas de defender tu autoestima. Un narcisista, por ejemplo, se va a encargar de orillarte a tal punto y hacerte creer que él es el sol y vos sos la luna que gira alrededor de él. Y hay gente que incluso, parejas que han sobrevivido a un narcisista, tienen que tomar terapia porque posteriormente no son capaces ni siquiera de tomar una decisión porque llegaron a un nivel de inseguridad tal que no pueden vivir sin la validación de alguien. Entonces Sí. tienen que tomar una terapia para volver a nacer, vamos a decirlo así. Por eso se llaman sobrevivientes de personalidades letales. Wow. ¿Ok? Y esto es importantísimo conocerlo. De hecho, el ex agente del FBI, Joe Navarro, en Estados Unidos, tiene un magnífico libro en inglés que se llama Lethal Personality. Y Joe Navarro en ese libro incluso él te regala un cuestionario muy completo que él hizo en el FBI para detectar si tu pareja es narcisista, psicópata, borderline, paranoico. Y en el libro que se llama Personalidades Letales, en español lo pueden encontrar incluso en Amazon. En inglés es una belleza de libro y le abre los ojos a muchas personas. E incluso yo conozco casos bien documentados que gracias a ese libro buscaron ayuda para alejarse de la persona y tener una terapia para volver a vivir. Interesante. Si tú tienes, sí, está el libro, sería Dangerous Personalities. Exacto, ese mismo. Sí, 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 ahí lo estamos mostrando en el perfil para todos los que lo quieran comprar. Aquí lo tienen a mi derecha. Mira, Nelson, hay un concepto que he escuchado mucho, el tema del gaslighting, Ujú, y lo he leído asociado a los y las narcisistas. Tengo ujú. dos preguntas. La A ver. primera, ¿existe alguna estadística que te diga si hay más narcisistas hombres que mujeres? ¿Existe esa incidencia, esa recurrencia en ese tipo de personalidad más en hombres y mujeres? Y dos, ¿qué es el gaslighting y cuáles son sus características principales? Si nos puedes Ok. ilustrar un poco. Bueno, estadísticamente, en todas las personalidades, psicópata, narcisista, borderline, paranoico, estadísticamente, mayoritariamente son hombres. Wow. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Eh, Porque es un tema de poder, es un tema de control. Ok. ¿Ok? Mayoritariamente son los hombres. Ahora, te quiero aclarar algo. Las mujeres que tienen este tipo de personalidad son eh, más letales que los hombres porque las mujeres generalmente en la parte de psicopatía, por ejemplo, son sádicas. El hombre no, el hombre es más físico, ataca de forma más física. Las mujeres son más pensantes y son más sádicas y van a fuego lento, piensan lo que van a hacer. Ok. Ahí hay una diferencia bien importante. Y lo que es el gaslighting, ¿ok? El gaslighting te lo resumo de esta manera. Es una acción que hace
que la víctima dude de lo que dice, lo que piensa o lo que hace, llevándola a un punto de invalidarla psicológica, social o físicamente en privado o en lo social. Interesante. O sea, te lleva a dudar de una manera tal. No, o sea, es que tú piensas que yo te empujé, pero no, yo no te empujé, tú te caíste. Eso lo ves mucho, por ejemplo, en maltratadores. Y la persona puede dudar, no es que yo no te grité, es que de repente te hablé fuerte. No, es que tú me hiciste hacer esto. Y eso se ve muchísimo en maltratadores en la violencia de género. Wow. Ok, yo tengo vamos a decir que yo logre identificar que tengo un problema. O, yo no voy a decir mitomanía, pero vamos a decir que tengo un problema de tener la recurrencia. Yo creo que todos los seres humanos, obviamente en algún momento de nuestras vidas, hemos dicho alguna mentira, ya sean mentiritas, le dicen mentiritas piadosas o blancas, o mentiras graves en algunos casos. Si yo tengo un problema, si yo tengo algo, una conducta que está afectándome, yo trabajo en una empresa y me identificaron y me dieron una alerta. Estoy en un puesto importante y la mentira no puede ser algo que sea una cualidad o una característica. ¿Cómo busco ayuda? ¿Qué tú recomendarías a alguien que dice, tengo un problema con la mentira? Puede que asociado o no a una de estas 4 personalidades, el borderline, el psicópata, el narcisista o sociópata, no me acuerdo cuál es el cuarto. ¿Qué debe hacer la persona si necesita ayuda? ¿Esto, psicólogo, cómo recomiendas que se maneje? Ok, bueno, primero te voy a romper un pequeño mito. Las mentiras no tienen color, tamaño o forma. Mentira es mentira. Que la gente, ¿por qué le dicen? No, es que esta es una mentirita blanca. Eso es para tratar de callar a su propio conciencia, Claro. ¿sí? Pero mentira es mentira, ¿sí? Ok, ahora, con respecto a las personalidades. Mira, lo que es las 4 personalidades letales que ya hablamos, como no son enfermedades, lastimosamente no tienen cura, ¿ok? Y por lo regular, sobre todo el psicópata y el narcisista, no reconoce que lo es. Eso lo tienen que reconocer la gente que está a su entorno y por lo que hace. No se pueden ver físicamente, no se reconocen físicamente, ¿ok? Para nuestra audiencia, que quede muy claro esto. Ellos jamás van a reconocer que tienen rasgos psicopáticos, jamás van a reconocer que son narcisistas. Eso lo puede hablar el Departamento de Recursos Humanos. El equipo entero se puede sentar a hacer una confrontación a esta persona y no lo va a reconocer. Y no hay cura para él. Y particularmente en la parte de psicopatía existen 2 tipos de psicópatas. El psicópata integral y el psicópata disfuncional. El psicópata disfuncional es el que va a estar en una cárcel porque cometió un delito grave como asesinato. El psicópata funcional es aquella persona, el CEO, por ejemplo, que es capaz de firmar 60.000 despidos en un solo día sin que le tiemble ni siquiera el corazón, sin que le importe. ¿Ok? Un psicópata funcional, por ejemplo, un cirujano, él tiene que agarrar su bisturí y sin conectarse con las emociones de forma fría, calculada, concentrado, tiene que pasar ese bisturí, pero es funcional porque lo hace para salvar una vida, mientras que el disfuncional lo hace para quitar una vida. Entonces, ¿dónde nosotros vemos esos rasgos psicopáticos muy pronunciados? En carreras como economía, los corredores de bolsa. A mí no me importa que te hayas quedado en la calle. Yo voy a cobrar mi comisión por haberte llevado tus cuentas en el Wall Street. ¿Ok? Ese es un psicópata funcional. Lo vamos a ver en mucho, se ve en finanzas, se ve en medicina, se ve en la policía, se ve en los abogados, en derecho. ¿En la política? En la política un montón, Un montón. un montón, no. Ok, hay un libro del doctor Vicente Garrido que se llama El psicópata, permíteme visitar, El psicópata integrado. Ok, el autor es Vicente Garrido, El psicópata integrado.
Una belleza de libro que recomiendo leerlo. Y si leen ese libro con el de Joe Navarro, se te abrió un mundo de lo que son estas personalidades. Porque la gente cree, nos han vendido erróneamente, cuando hablamos de psicópata, la gente le viene la cara de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Pues Exacto. no, el psicópata físicamente lo puede ver como la persona más normal del mundo. Son sus actos los que revelan qué son. Porque aquí viene una parte, yo no sé si te lo comenté en las entrevistas pasadas. Existen los encantadores de serpientes y las serpientes que parecen encantadoras. Y estas cuatro personalidades son así. Serpientes que son encantadoras. Y tú estás hablando del psicópata. No, No solo el psicópata, el narcisista, el no, borderline, paranoico, el mitómano. no. Es que yo he escuchado otro concepto, que es el sociópata. Ok, es que hay una diferencia. Entre El psicópata y psicópata sociópata. nace, ajá, el psicópata nace, Ok. el sociópata se hace. Ah, interesante. Mm. Interesantísimo. Ahí está el libro El psicópata integrado. Y tú, Nelson, a lo mejor no lo ves, pero lo estamos mostrando aquí a la audiencia en pantalla para que vean el libro El psicópata integrado en la Ujú. familia, la empresa y la política, claves para neutralizarlo. Vicente Garrido, de la editorial Ariel. Buenísimo, es recomendado. Entonces, uno nace y el otro se hace. Correcto. Ok, El sociópata se hace, el psicópata nace. ahora, Y habiendo nacido, si tenemos a uno que nació y a uno que se hizo, sus características, conductas y demás son las mismas. muy similares, Ok, muy similares. Todavía el sociópata se puede salvar en el sentido de que si nosotros cambiamos su entorno, le neutralizamos muchas de sus acciones. Igual con el psicópata que nace. Si el psicópata que nace se mueve en un entorno donde los valores, la ética son muy fuertes, él no tiene terreno para seguir adelante. ¿Sí? Y, por ejemplo, hablándote muy levemente de la política, aquí la gente va a prestar atención. Ok, generalmente los candidatos políticos que llegan a puestos clave son votados porque son el reflejo de los valores de sus seguidores. exacto. Entonces, si el político es bueno, los valores de sus seguidores son buenos. Si el político es malo, los valores de sus seguidores suelen ser malos. Y como hay una relación emocional simbiótica de valores, yo te acepto, yo te voto, yo te apoyo. Y fue acá. Nos encontramos con escaches mundiales que bueno, pues no, para no poner el problema en tu programa no vamos a decir nombres, pero nos Exacto. encontramos en escaches globales que hoy tienen al mundo saltando en un pie. Total, total. Oye, qué fascinante este tema. La verdad que te escucho y estoy reflexionando, ¿no? Estoy reflexionando y es como un pareo. Estoy atando circunstancias vividas en el pasado, interacciones con personas y la verdad que sí, es un fenómeno muy interesante. Y yo creo que los tips que has dado van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia, ya sea en el entorno empresarial, al final tú estás con un cliente y ojo, hay una realidad también, y esto Nelson, antes de terminar este programa, quería entender si es que tiene alguna incidencia o no. Y hay un tema que de hecho aprendí estudiando, haciendo mi MBA en Organizational Behavior, ¿no? Comportamiento organizacional, que hablaba de, esto tiene que ver mucho con recursos humanos, los contextos culturales altos y los contextos culturales bajos. Y hablaba de cómo en los trabajos, en los contextos culturales altos, países como los nuestros, que me miró, que le caigo mal, que es mucho el tema físico, y los países de un contexto cultural más bajo es diferente. Si dividimos el mundo de esa manera, encontramos una mayor o menor incidencia de personas que dicen mentiras o que sufren de alguna de las patologías asociadas en un país o en regiones de contexto cultural alto con lo cultural bajo, o el tema cultural no tiene absolutamente nada que ver. Porque te digo, sabes que en Panamá que me invitan a una fiesta y decimos, sí, yo voy, y no llegas nunca. Mm. Y eso está normalizado, por decir algo bien banal y superficial, pero cuéntame un poco si tú en tu experiencia ves alguna diferencia.
Te sorprendería si te digo que mi respuesta es no. No, a ver, influye en lo cultural, definitivamente sí, pero que hay una diferencia. Que eso haga que en una nación o en una región haya más índices de mentira, ah, delincuencia o actos éticamente o moralmente cuestionables versus otra región, no. Eso es tema de eh, tu educación en el hogar. Sí. ¿Va? Y parte de la educación del hogar. No importa si vas en Groenlandia, España, China, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Panamá, si nunca tuviste una guía de lo que es la diferencia entre el bien y el mal, entre la ética, lo antiético, lo inmoral, eh, de adulto va a ser igual en qué país te pongan, vas a reaccionar de la misma manera. Excelente. Y me encanta quedarme con ese mensaje, Nelson. Al final, como decían en la escuela, nos enseñaban en el colegio la familia, la unidad básica, y la familia toma muchas formas. Ojo, no estoy hablando de que tiene que ser una familia como el concepto que nos dicen en la escuela, papá, Tradicional. mamá, hijo, pero ese núcleo Ujú. cerrado, inmediato, es clave en la formación de muchos de nuestros valores y que en el futuro estos que hoy día son niños, niñas, sean hombres y mujeres de bien y que se desenvuelvan, digamos, dentro de un marco ético, digamos, ideal o dentro de esos valores que están alineados con lo correcto en la sociedad en la que viven. Correcto, y te voy a poner un ejemplo. Nosotros el mundo tiene casos de gente, niños que han salido de barrios violentos, marginados y son profesionales de éxito con ética y valores. Y también tenemos profesionales eh, que hoy están arrestados por robo, de falco, de fraude y demás, y que vinieron de las cunas más altas de la sociedad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que me quedo con eso. Gracias nuevamente, Nelson. Muy nuevamente agradecido por tus contribuciones, por la claridad con la que nos explicas conceptos bastante complejos, por aclarar dudas. Creo que aquí se han aclarado, yo en mi parte he aclarado muchas y estoy seguro que nuestra audiencia también. Te agradezco infinitamente por tus contribuciones, Nelson. Éxitos nuevamente. Vamos a estar en contacto. Creo que no va a ser creo que te vas a convertir en panelista. Esto va a ser como iba a decir debate abierto, estos programas nuestros que está la gente ahí. La verdad que creo que al final muchos de los temas que hemos discutido contigo son temas que, aunque no técnicamente o de manera directa, hablamos del emprendimiento, del marketing, que también podemos hablarlo porque tú eres un experto del marketing, son importantes para poder que tengamos la solidez, el desarrollo de habilidades necesarias para poder desenvolvernos de la manera más efectiva posible dentro pues del mundo de los negocios, el mundo familiar y demás. Así que, Nelson, gracias, éxitos y a nuestra audiencia, como siempre les digo, atrévete a crear tu propia suerte. Nos vemos.